acá es una breve introducción a lo que es el sistema de encendido electrónico, ya donde habla obviamente de la función del sistema que lo vimos en la clase pasada, que es el encargado, ¿cierto?, de generar la chispa para encender la mezcla. Y esto yo lo recalco porque es importante, no mezclen el sistema de encendido con el sistema de arranque. El sistema de arranque, donde está el motor de arranque, es un sistema distinto. El sistema de encendido solamente se encarga de generar la chispa para encender la mezcla. ¿Ya? El sistema de arranque es el que hace girar el motor. En este caso, el sistema de encendido es el que se encarga de encender la mezcla. ¿Ya? Para que no lo mezclen, porque normalmente pasa que se confunde. Dentro de las bobinas, ya tenemos, ¿cierto?, esta es la bobina tipo lápiz, perdón, tipo botella. Internamente, ¿qué es lo que tenemos dentro de la bobina tipo botella? Esta es la que aparece dentro del primer encendido que estábamos definiendo recién, entre la primera y segunda generación. ¿Ya? Tenemos, si ustedes se dan cuenta, la bobina que es más gruesa, más negrita, es la bobina primaria y está conectada a los dos terminales de alimentación de la bobina, un positivo y un negativo. ¿Ya? Esa es la bobina primaria, la más negrita, y si se dan cuenta, si la seguimos, aquí muestra como 4 vueltas con suerte. Ejemplificado, ¿cierto? Ejemplifica, ¿cierto?, que la bobina de encendido primaria tiene 1, 2, 3 vueltas, casi 4. ¿Se alcanza a ver? O sea, la secundaria es la que amplifica. Exacto. Vamos con la primaria. ¿Se alcanza a ver eso, cierto, la diferencia? La bobina primaria es más gruesa que la secundaria y a su vez tiene menos vueltas que la secundaria, ya que sería la que está adentro. Entonces, cuando nosotros alimentamos la bobina primaria, esto genera un campo magnético, y ya lo habíamos hablado muchas veces. Al momento que yo le quito una alimentación a la bobina primaria, que es controlado normalmente por un negativo, esa bobina, ese campo magnético que tenía la bobina primaria, lo libera a través de la bobina secundaria. La bobina secundaria, la salida la tiene en el centro de la bobina. Ahí es donde sale el alto voltaje. ¿Ya? Entonces, el campo magnético y el pulso que genera la bobina primaria es multiplicado y transportado por la bobina secundaria. ¿Se entiende? Solo cuando o en el momento que nosotros quitamos la alimentación de la bobina. Cuando se produce la autoinducción, que le pasa también a la bobina del inyector, cuando genera ese pulso. Es lo mismo, acá nosotros quitamos la alimentación de la bobina primaria y genera un pulso. Ese pulso, en este caso, se aprovecha y la bobina secundaria se encarga de multiplicarlo y sacarlo de la bobina a través de la salida. ¿Se entiende? Ahora está la diferencia entre los dos encendidos, que los dos son tipo botella. Puede ser que el encendido de control o con apoyo electrónico, que es capaz de generar mayor cantidad de voltaje, pero tiene una bobina tipo botella de igual forma. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos diferencia en la cantidad de vueltas que tiene cada bobina y también el control de la bobina, porque nosotros, según el tiempo que nosotros tengamos cargando la bobina primaria, va a ser la cantidad de campo que nos va a generar y también obviamente va a ser proporcional al alto voltaje que va a generar después de salida. Entonces, si tenemos mayor control de carga en la bobina primaria, también obviamente tenemos mayor control o generamos mayor aprovechamiento, ¿cierto?, del pulso, generando un alto voltaje. ¿Se entiende? ¿Me sigue? Esa es la primaria. A esa le entra positivo y negativo para poder energizarse. La secundaria que la del medio, solamente tiene la salida. Solamente tiene la salida y si se dan cuenta, tiene la alimentación desde acá. No se alcanza a ver bien, pero está conectada a una alimentación común con la bobina primaria y en la otra punta del embobinado, después de que da todas las vueltas, va por el centro de la bobina hacia la salida.
bujía, acá también tenemos una bobina independiente, una bobina gris. Y en este caso, es lo que yo les comentaba en la clase anterior, es una bobina independiente, pero utiliza como un riel. Y ese, ¿cuál es la salvedad de este sistema? Es una bobina independiente igual, pero tiene las 4 puntas. O sea, si quieren cambiar una, tienen que cambiar las 4. En este caso, se puede cambiar solamente una. Pero en este caso, si van todas comunicadas, es este sistema, pero comunicadas todas por una misma, por un conducto. Entonces, ¿y eso qué sería entonces? ¿Monopulso o un No, esto no tiene nada que ver con la inyección. Esto es del sistema de encendido. Entonces tenemos las bobinas dobles, que son bobinas que poseen 4 bocas y se encargan de distribuir proporcionalmente mediante cable la alta tensión sin tener que utilizar distribuidor. Bobina doble o tipo DIS. ¿Ya? Bobina rampa de distribuidor de alta tensión, que es la que tenía, ¿cierto?, las bobinas independientes comunicadas con un conducto o un cableado, por decirlo así. O sea, eso es parte del componente. ¿Ya? Bobina doble independiente no utiliza distribuidor, está formada por 2 bobinas que alimentan 2 bujías a su vez. Van directamente sobre una de las bujías y el cilindro back se alimenta a través de un cable. Este sistema no se ve comúnmente, pero se utiliza en vehículos americanos, pero muy poco. Este sistema lo que quiere decir es que tiene una bobina independiente, pero el otro se alimenta con un cable. ¿Se entiende? Van 2 bobinas para los 4 cilindros y de las 2 bobinas que están Salen 2 cables. salen 2 cables al otro cilindro. ¿Se entiende? No se ve muy común este sistema, pero se ocupa harto en los vehículos americanos. Pero no es tan común porque no es muy eficiente. Es como es. Esto se ocupa más en los vehículos coreanos y japoneses. Y los otros en los vehículos americanos, pero no tienen mucha eficiencia. Es como este, incluso este es mejor. O sea, la bobina rampa es la que más se ocupa hoy en día, ¿no? La bobina rampa se ocupa harto en vehículos chinos, pero en fabricación china, como los últimos Chevrolet que salieron. Ya. Esos son fabricación china y tienen este tipo de bobina rampa que se sale ahí, ¿cierto?, la denominación técnica. Que son estas 4 bobinas, pero todas comunicadas en una sola vez. Y esa es una falla recurrente, que ahí lo vamos a conversar también. La falla recurrente de este tipo de bobinas se da por utilizar bujías que no corresponden. Porque las bujías, ahí lo vamos a ver en detalle, las bujías tienen una resistencia interna. Y esa resistencia, obviamente, es directamente proporcional a todo el trabajo que hace la bobina. Si tiene una resistencia muy alta la bobina, pero la bujía va a tender a trabajar más, el doble, ¿cierto? Entonces, obviamente, tiene que ser una resistencia, tiene que tener una separación su electrodo, tiene que ser de cierto tipo la bujía para que la bobina trabaje de buena forma. Normalmente las bobinas, se queman, una porque son de mala calidad y otra porque no se ocupan o no se cambia al debido tiempo las bujías. Ahí lo vamos a ver después más en detalle para que se entienda. Y el otro tipo que muestra acá de bobina es la bobina independiente o tipo lápiz, que es la que da una bobina por cilindro. ¿Ya? Esa es la más ocupada. Esa es la más ocupada. Fallas comunes de la bobina. Hoy en día. Debido a su función netamente eléctrica, si la bobina de tu auto falla, sencillamente no encenderá. ¿Cierto? De vale que el motor será regular debido a que las bujías no están cumpliendo su función, generar la chica. El procedimiento variará dependiendo del tipo de la bobina. Eso habla, ¿cierto?, del diagnóstico de la bobina. El diagnóstico va a variar según el tipo de bobina que estemos utilizando. Ahí lo vamos a ver después el tipo, la conexión del osciloscopio de la bobina para poder diagnosticar.
otra bobina y tener dibujo. Este es un esquema general de una bobina independiente. Si se dan cuenta, como les repetí al principio, todas las bobinas funcionan bajo el mismo principio. Por ende, todas las bobinas, o las que por lo menos nombramos ahí, todas tienen un embobinado primario y un embobinado secundario. En este caso, bobinado primario, bobinado secundario. Y funciona igual que la primera bobina o que la bobina cierto más básica o del primer sistema. Se alimenta y le quitamos la alimentación para que genere alto. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos mayor control para generar más carga y obviamente este tipo de bobinas, al tener componentes electrónicos que no se alcancen a ver acá, pero normalmente en la cabeza de la bobina tiene componentes electrónicos que ayudan a multiplicar el voltaje. Aparte de lo que ya multiplica la bobina, ¿cierto? Primaria y secundaria, lo otro, ¿cierto? Al tener mayor control en la entrada y mayor control en la salida, ayuda a multiplicar aún más el voltaje de este tipo de bobina. Este tipo de bobina puede llegar aproximadamente a los 60.000 por 80.000 volts. La bobina secundaria es la que estaba poniendo voltaje. Es la que genera el alto voltaje. La primaria es la que se carga y la bobina secundaria es la que genera el alto voltaje. Profe, Pero para generar el alto voltaje tengo que desconectar la primaria. Claro. ¿Ya? ¿Y el diodo de alta tensión? El diodo de alta tensión. Ese normalmente es como se genera. Déjame ver si aparece un esquema antes. Lo que pasa acá es que en estas dos bobinas, como la conexión es electrónica, se da mucho que ese campo que genera la bobina primaria se tienda a devolver al cableado. Como esta bobina va directamente a la EPU, ese diodo ayuda un poco a proteger que no se devuelva. Exacto, que no se devuelva o que no se pierda ese alto voltaje. Que en vez de devolverse, que tenga una dirección. Que vaya directo a la bobina secundaria. Es un diodo rectificador que solamente deja pasar la corriente en un sentido. ¿Ya? Y aquí ya pasamos a las bujías. Como habíamos dicho, las bujías tienen la función de transformar el alto voltaje que ya nos generó la bobina en un arco eléctrico. ¿Cuáles son las diferencias que tienen las bujías? Su resistencia, su largo, su tipo de electrodo, ¿cierto? La aislación interna, la resistencia interna, y todo eso lo da la codificación de la bujía. También hay otra diferencia que son la disipación de calor, exactamente. El tipo de bujía, si es una bujía tipo fría o es una bujía tipo caliente. Ahí lo vamos a ver más abajo, ¿ya? Pero dentro de los componentes principales está el aislador, que es de losa, ¿cierto? El terminal, que sería, ¿cierto?, la parte de arriba, el empaque superior, el eje central, el cuerpo metálico, ¿cierto? La resistencia interna, que vendría siendo todo acá arriba, el electrodo de cobre y el empaque inferior, ¿ya? El electrodo de cobre es lo que va al medio, ¿ya? Y lo otro es normalmente se le llama, se me fue el nombre que le sale, pero más adelante sale. Pero normalmente cuando hablan los técnicos, normalmente hablan del salto de la chispa entre los electrodos. A las dos piezas le llaman electrodo. Pero en realidad el electrodo es la parte central. Lo que decía el compañero, el tipo de bujía según su grado térmico. Hay bujías tipo caliente y tipo frías. ¿Cuál es la diferencia? Que la bujía tipo caliente disipa menos temperatura. Si se dan cuenta, según la imagen, la bujía tipo fría está disipando una onda calórica mayor. O sea, trabaja más fría, por ende tiene que disipar más calor.
Eso lo disipa a través de la bujía y a través, ¿cierto?, de las partes metálicas que están a su alrededor. Y en el caso de la bujía tipo caliente, todo el calor que se genera no lo disipa, o disipa poco, para trabajar con la bujía a mayor temperatura. ¿Se entiende? Todo va en la disipación de calor. La bujía tipo caliente disipa menos temperatura y la bujía tipo fría disipa más temperatura. Por ende, las características de las bujías, entre su resistencia, su largo, ya, el tipo de electrodo y el tipo de grado térmico, no podemos utilizar cualquier bujía en nuestros motores. No porque una sea de 3 electrodos, la otra esta sea Bosch, sea denso o sea más bonita, no puedo llegar y ponerla en cualquier motor. El fabricante normalmente, y aunque sea redundante, porque todo le dicen según fabricante, todo dice según fabricante, pero es verdad. El fabricante les va a dar un abanico de posibilidades de bujías que pueden instalar en sus motores, hablando de sus vehículos, o en el motor que ustedes están reparando o están, ¿cierto?, haciendo la mantención, ¿ya? Y ese abanico de bujías, a su vez, él recomienda una marca o un tipo de bujía en especial, pero no significa que esa sea la única que pueden poner, es como el aceite. El aceite le recomiendan cierto viscosidad, ¿cierto? Y cierto certificación según la norma, ¿cierto? Una certificación API, cierto SEA, ¿cierto? Según el tipo de vehículo, ¿ya? Y una viscosidad. Esa es la recomendación. Pero ustedes saben que esa viscosidad también nosotros la podemos encontrar en un aceite de mayor calidad, que sea, ¿cierto?, cumple una norma mayor. Por ende, va a ser mejor que el aceite que nos recomendan. Acá con las bujías pasa lo mismo. Las bujías tienen cierta norma, pero hay algunas que son mejores, por modelo, por marca, por fabricante de bujía. Y eso, cada fabricante de bujía nos puede dar ese mayor detalle. El fabricante del motor, el fabricante del vehículo nos va a recomendar normalmente 2 marcas. Más que eso no. Champion y Denson, por ejemplo. Denso y Champion. ¿Ya? Pero de esas 2 nosotros podemos buscar equivalentes. ¿Ya? De la Champion podemos encontrar la misma, ¿cierto?, en Bosch, podemos encontrar la misma NGK, ¿qué otras marcas? ¿Qué se diferencia en las bujías cuando tienen ¿cómo se llaman las pestañas primero? Los electrodos. Los electrodos cuando... Ahí lo vamos a ver también. Eso también es una diferencia. Por ejemplo, si ustedes tienen una bujía que es de tapón de níquel, que le llaman los manuales, que es la bujía normal, esas son de tapón de níquel, ya, de material de níquel. Pero esa misma bujía está el equivalente en una punta de iridio o una punta de platino. Está el equivalente también, o una que tiene 2 electrodos. Está el equivalente de esa, la que tiene 3 electrodos. Hay equivalentes. Normalmente, y eso obviamente lo da la generación o la tecnología que se esté, del momento, ¿cierto?, se estén fabricando la bujía. El fabricante del motor lo fabricó en el año 2000, donde solamente había bujías de tapón de níquel y bujía punta platino, y de 1 electrodo. Entonces, él no sabe que hay mejora. Y obviamente eso, ¿dónde lo sacamos? De lo equivalente de la bujía, del fabricante de la bujía. Ahí nos puede dar equivalentes según el motor que ustedes tengan. ¿Pero en qué se diferencia eso si no que... El salto de la chispa. ¿Manda mejor el salto de la chispa? Perfecto. Sí. La diferencia con el material de fabricación, que son las de tipo de níquel o tapón de níquel, ¿cierto? La punta de platino o punta de iridio, ¿cierto? La diferencia está en el material, y el material también es más resistente. Por ende, una normal, entre comillas, o de níquel, se cambia normalmente en cada mantención cada 20.000 o 40.000 kilómetros. Normalmente actualmente con la calidad de las bujías que hay, se cambian cada 40.000. Pero obviamente todo va de la mano de la revisión que se le haga. ¿Ya? En cambio estas se cambian a los 80.000 o 100.000 kilómetros.
Platino normalmente a los 80.000, puede llegar igual a los 100.000 según la calidad de la bujía, y ya de punta de iridio estamos hablando de 100.000 hacia arriba, pero por eso mismo también es más caro. Cada bujía, en las 4 bujías, en ese caso puede salir de 13 a 15 lucas, las 4 bujías. En este caso, cada una puede valer 30 lucas. Ahí está la diferencia. Pero dura más. ¿Iridio es no? Sí, de platino. Platino. No, platino, iridio. Níquel, platino, Iridio. iridio. ¿Cuál es la diferencia? Es la cantidad o la energía calórica que puede generar. En este caso, la energía calórica se ve más o menos similar, pero en realidad es mayor en esta. Y en este caso, la energía calórica se concentra en el centro de la bujía. No es tan dispersa como en los otros dos casos. Ya como que en el centro se genera hacia alrededor. ¿Ya? Ahora, según los electrodos negativos, que tenemos un electrodo central y el electrodo negativo. ¿Cuál es la diferencia? Que el electrodo central salta la chispa con el electrodo negativo, al tener uno. Al tener dos, salta del electrodo central hacia los otros dos, se generan dos arcos eléctricos. Y obviamente el de 3 y el de 4 va aumentando la cantidad de arcos eléctricos que genera. ¿Pero manda la chispa como más central o no tiene nada que Se ver? genera una mejor chispa. Las dos chispas. Sí. Por ejemplo, el de una punta tiene un puro campo. Claro. Cuatro campos. Se generan cuatro arcos eléctricos en el caso de los 4 electrodos, o 4 electrodos negativos. El electrodo central y los electrodos negativos que vendría siendo la patina. De esas no hay delirio. Es que están las de, o sea, de punta de iridio que tenga más de un electrodo negativo, sí hay, pero son mucho más caras, pero no es tan necesario. De 2 electrodos yo he visto, más de 2 electrodos no. Posibles fallas. En la imagen 1 ven una bujía normal, ¿ya? En la imagen 2 se ve una cubierta con tono rojizo. Si se dan cuenta, la cerámica que tiene el electrodo central está como un poco más quemada, ¿ya? En el caso 3 dice ahí mojada de combustible. Normalmente una bujía que ustedes la sacan y la encuentran con combustible, significa que esa bujía no está trabajando. Lo normal es que la bujía salga como blanquita, porque eso significa que está funcionando y se está generando una explosión. Está expuesta a una explosión, está expuesta a temperatura, ¿ya? Pero que salga mojada en combustible significa que está funcionando en forma deficiente, ¿ya? Ahora, si sale mojada en aceite, ya no es un problema la bujía, sino que es un problema dentro del motor. ¿Se entiende? No, el aceite de ahí, ¿no? O sea, el aceite en realidad es combustible, pero en el caso que tenga que ver con electricidad, ahí el campo eléctrico. ¿Ya? En el caso 3, no se alcanza a apreciar bien, pero el electrodo negativo, la patita, está desgasada. Como del electrodo negativo al electrodo central se produce el salto de la chispa, obviamente ese arco eléctrico produce desgaste. Entonces, en este caso, el electrodo negativo está gastado, está más delgado de lo normal, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con el electrodo central cuando se gasta? Es una circunferencia, un cilindro. Si se dan cuenta en la primera foto, el electrodo central es un cilindro, ¿ya? Pero cuando se gasta, es como el plumón, ¿cierto? Cuando se gasta, se redondean sus curvas o sus puntas, sus bordes quedan redondeados. Ya no queda un cilindro con cabeza plana, como el tío Reno. Queda redondeado. ¿Ya? ¿Se entiende?
encendido convencional con platinos. En la primera generación ocupamos el platino y el condensador. Segunda generación, sistemas con ayuda electrónica. Tenemos el sistema electrónico con bobina captadora. Aquí el platino se reemplazó por un captador y un módulo, que hace la misma pega que el platino, pero ya en forma electrónica. El captador le va a decir al módulo cuándo tiene que saltar la chispa, porque es el que va midiendo el movimiento del distribuidor y sabe en qué momento debería saltar la chispa. ¿Ya? Todavía no tenemos CKP ni CMP. Encendido electrónico con sensor Hall. Aquí ya aparecen los sensores. Encendido electrónico con sensor Hall, normalmente ese sensor Hall es un sensor que va detectando el movimiento del motor. ¿Ya? Y el encendido electrónico, ya donde ya se empiezan a cambiar, ¿cierto? El encendido empieza a utilizar módulos, sensores y transistores. ¿Ya? Y en la tercera generación está el encendido DIS, Direct Ignition System, o de chispa perdida, y el encendido COP, que sería el de bobina tipo lápiz o bobina independiente. ¿Ya? Funcionamiento. Y esto es lo que yo les he explicado todo el rato de cómo se genera la chispa. ¿Ya? Y por ahora vamos a quedar hasta acá. Nos quedan solamente 2 papers por pasar, así que la próxima clase hacemos un pequeño resumen y terminamos de pasar la información. Voy a pasar la lista, así que mientras los que ya no hayan